La voz y su magia en el canto. Hola, muy buenos días para todos. Primero que todo quiero dar las gracias a la docente Aura Martínez, quien me invitó a ser parte de esta charla y de esta manera enriquecer y compartir el conocimiento. Para comenzar, quiero contarles un poco de quién soy yo. Bueno, yo soy Alix Martínez, soy cantante, actriz, locutora. Tengo dos hermosas hijas, una de 23 años, una de 13 años. Tengo 5 mascotas, son 2 perros, 3 gatos, así que somos 8 en nuestro apartamento. Vivimos aquí en la ciudad de Bogotá. Me dedico 100% al arte, al canto, al teatro, feliz y muy agradecida de poder hacer lo que amo y sobre todo tener un reconocimiento por ello. Primero que todo les quiero contar que comencé a cantar desde la edad de 5 años. Recuerdo mucho que mi madre nos ponía vestidos blancos junto con mi hermana para que cantáramos las canciones de Rocío Dúrcal. Siempre pertenecí a los coros de los colegios, cantando también en las misas. Me gustaba todo lo que tenía que ver con el arte, así que también hacía parte en ese entonces de los grupos de danzas, ya que no habían grupos de teatro. Bueno, continué haciendo mis estudios de teatro, después comencé a realizar algunos estudios de técnica vocal con grandes maestros como Ramón Calzadilla, como Marisa Pérez. A la edad de 22 años comencé a trabajar con el coro de la Ópera de Colombia, durando allí unos 6 años aproximadamente consecutivos. Posterior a esto ingresé a la Fundación Arte Lírico, en donde en el año 2013 tuve la gran oportunidad de hacer mi debut como solista con una opereta cubana que se llama María la O, nada más y nada menos que en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Por otro lado, he interpretado géneros musicales como el rock, el blues, el jazz, el funk, la ranchera, balada, pop, música española, boleros, entre otros, participando también en grandes escenarios. Actualmente tengo mi proyecto de funk con mi banda Wada Funk, así que para que la busquen por las redes sociales. Actualmente soy docente de técnica vocal en el Teatro Goyeneche, del cual hago parte desde el año 2019. También soy actriz del grupo profesional de actores de este mismo Teatro Goyeneche y actualmente también hago parte del grupo de narradores o cuentería, como muchos de ustedes lo conocen, haciendo creaciones de cuentos propios para la puesta en escena desde el año 2022. En la parte de locución he sido voz comercial de algunas marcas de países latinoamericanos, he hecho algunos jingles para radio aquí en Colombia de diferentes marcas y uno que otro doblaje para series americanas. Y bien, para entrar ya en materia quiero que se den cuenta la cantidad de posibilidades que tenemos de hacer uso de nuestra voz como instrumento comunicativo. Si bien en esta charla el enfoque es hacia el canto, pasaré muy rápidamente por las otras disciplinas que desempeño. Así que comencemos. La voz es el instrumento comunicativo de emociones por excelencia. A través de ella podemos inspirar, ya sea por medio de la oratoria, el canto, el teatro, la locución, entre otros. Finalmente, la voz es nuestra primera forma de comunicarnos. Cuando nos enfrentamos a diferentes textos, ya sean teatrales o de literatura académica, aunque cada uno tiene su enfoque, su finalidad es la misma, que es comunicar y que haya un aprendizaje verdadero y significativo. La voz juega un papel muy importante en nuestras vidas, ya que gracias a ella comunicamos pensamientos, ideas, sensaciones o sentimientos a nivel profesional, familiar y o social. El uso y manejo correcto de la voz, de sus dinámicas, de su cadencia, ritmo, tono, su volumen y su timbre harán que haya una mejor conexión entre el receptor y el emisor, lo cual va a generar un plus en cualquiera que trabaje con ella, que finalmente terminamos siendo todos. Lo más importante a tener en cuenta es conocer nuestra propia voz, aprender a escuchar nuestra voz proyectada, ya que cuando nos grabamos, ya sea a través de un dispositivo, lo primero que nosotros decimos es, uy, esa no es mi voz. Pero cuando tenemos conocimiento de nuestra voz,
podemos comenzar a trabajar en los matices, saber en qué momento puedo o no elevar un tono grave o un tono agudo. La producción vocal es una actividad motora producida por músculos que pertenecen a diferentes zonas del cuerpo humano y sus funciones corresponden a otros sistemas vitales del hombre. Está en el hombre la capacidad de reunirlos en una acción conjunta y funcional para producir ruidos, sonidos y darles un significado convencional, elaborando de este modo el lenguaje para la comunicación. Por otro lado, el uso correcto del aire también cumple una función muy importante, así como la dicción y la pronunciación. Si bien hay profesores de canto que te dirán que la respiración se da de manera natural, es lógico, pues si no nos llega aire a los pulmones no podríamos existir. Pero para nosotros los cantantes es importante desarrollar una respiración costo-abdominal, fortalecer el diafragma, ya que nuestra respiración normal se da de manera alta clavicular y al intentar hacerlo desde ahí, es decir, al intentar cantar desde ahí, lo primero que va a suceder es que se va a cerrar la garganta y se va a dar una obstrucción del aire, haciendo así que los músculos de la garganta trabajen de manera incorrecta. Mientras que al trabajar con la respiración costoabdominal y teniendo en cuenta el piso pélvico, la proyección de la voz se dará de manera más fácil, tranquila y con una buena calidad sonora. Otros profesores de canto te dirán que debes hacerlo de manera inconsciente, pero al iniciar con el aprendizaje de la técnica vocal es importante aprender a ser consciente de lo que se está haciendo con el uso de la voz, con el manejo de la técnica, para que más adelante efectivamente esto se convierta en algo completamente inconsciente y natural. Es importante remarcar que ninguna estructura de nuestro cuerpo tiene como función única ni primera la producción de la voz. La voz fue una adaptación evolutiva muy posterior a otras acciones imprescindibles para la vida. Así, la laringe, a la que relacionamos de forma automática con la voz, tiene una función principal, la de la protección de las vías respiratorias. Cuando hablamos de fonación, hacemos referencia a la voz hablada y cantada, ya que ambas utilizan los mismos mecanismos para su producción, aunque debido a sus características especiales, la voz cantada usará los elementos del aparato fonador de modo más controlado. En la medida en que manejemos mejor la proyección de nuestra voz, su claridad y mantengamos un ritmo adecuado, podremos persuadir, seducir, concretar, afianzar y generar ideas con las palabras que pronunciamos. Hagamos de la voz también un vehículo de transmisión de conocimiento que durante siglos nos ha acompañado. La transmisión oral ha sido básica en siglos pasados, pues era la forma en que las costumbres y las tradiciones pasaban de generación en generación. Después vinieron los avances tecnológicos que eran capaces de conservar el sonido, como el fonógrafo de Thomas Alva Edison desde el año 1870, hasta el fenómeno de la radiodifusión posteriormente y la grabación digital de nuestros días. Siempre ha habido interés por guardar las voces, conservarlas en el tiempo como testimonio del pasado y para atestiguar lo que decimos y cómo lo decimos. Una voz no es solo lo que digo, es lo que expreso con el tono, el ritmo y la cadencia. Y algo muy, pero muy importante, los silencios. Ya que a veces se dice más con lo que no se dice que con las propias palabras que utilizamos. La voz en la locución es uno de los campos más difíciles de abordar, ya que tiene un manejo fundamental, porque aquí no te ven, solo te escuchan. Y entonces, ¿cómo logramos conectar? Aquí sí es muy importante saber el manejo de todos los matices que se pueden hacer, inflexiones que se deben lograr para transmitir lo que se quiere. Y en el doblaje, pues ya están explícitas las emociones en las personas. Entonces yo, como a través de mi voz, también le doy esa misma emoción.
La voz en el teatro tiene también un arduo trabajo, pues dependerá mucho del personaje que se esté interpretando y la voz debe sonar acorde a la edad del mismo, teniendo en cuenta la técnica, cuidando nuestra voz y nuestras posturas al momento de interpretar. También hay que tener en cuenta el espacio donde nos encontremos, el teatro, si es pequeño, si es grande, desde la primera silla hasta la última nos deben escuchar. En nuestra vida real, nuestra voz actúa de manera natural cuando hay acontecimientos que de alguna manera nos afecta emocionalmente. Y es interesante conservar esa emoción en el teatro de manera controlada para no caer en el llanto excesivo donde no se entiende lo que se dice. 2, cuando se usa el grito, esto lo cual es el enemigo número 1 de la voz, o cuando se está de mal genio. Y en una buena respiración para que no haya hiperventilación que pueda terminar en un desmayo. El actor finalmente pues tiene un sinfín de posibilidades, maneras, formas de interpretar y de hacer creíble lo que interpreta, lo que está diciendo en las tablas, ya que no solo usa su voz, sino que también hace uso de su cuerpo y de sus gestos. Y bien, ahora sí entramos a la voz en el canto, la magia que tiene el canto para transmitir. Hoy día hay muy buenos cantantes y también hay muy buenos intérpretes, pero que haya un buen cantante y que además sea un buen intérprete, ya será una ganancia. Y esto se adquiere también a través de la actuación. Por ese motivo, no se debe desligar el uno del otro. Es fundamental introducir talleres de teatro, de actuación para los cantantes en formación, pues de esa forma tendrán la oportunidad de adquirir mejores herramientas para comunicar lo que se está cantando. La técnica. La primera pregunta que surge de algunos de mis estudiantes es saber con cuál técnica vamos a trabajar. Y siempre les aclaro que técnica no hay sino solo una. Lo que debemos aprender es a tener en cuenta las aperturas en los diferentes géneros musicales. Las vocales A, E, I, O, U. Según el modo de articulación, la vocal A es una vocal abierta, la vocal E, O es una vocal semiabierta y las vocales cerradas son la I y la U. En la gráfica que estamos viendo, la postura de las vocales, la modificación que hay se da desde la parte interior de nuestra boca. La lengua cumple un papel súper importante, de hecho, en el canto es uno de los órganos más importantes que funciona a la hora de cantar, valga la redundancia. Entonces ahí podemos ver el tipo de postura que se debe tener al momento de hacer cualquiera de estas vocales. Es importante tener en cuenta el punto donde resuenan las vocales. La I está colocada aquí bien adelante y la sigue de adelante hacia atrás la E, la A, la O y la U. Es importante que la lengua se mantenga también siempre la punta en los incisivos inferiores. Una lengua ahí bien puestecita, planita, nos va a asegurar también un buen sonido. La respiración clavicular o alta. Bueno, esta es una respiración a la que de verdad hay que tenerle muchísimo cuidado, puesto que cuando respiramos de manera alta, clavicular, inmediatamente estamos generando un cierre de nuestra garganta. Por eso no es lo más recomendable. Es importante comenzar a trabajar nuestra respiración costo-abdominal. Respiración media o de pecho costal. Es la respiración que cuando respiramos mandamos todo el aire única y exclusivamente a los pulmones. Entonces inmediatamente se infla nuestra parte del tórax y ya estamos generando una tensión en nuestras costillas. De manera que lo que vamos a hacer es que vamos a necesitar mucho más aire para la producción de la voz. Respiración abdominal diafragmática o baja. Esta es la respiración adecuada para todos los cantantes
Y pues obviamente también para todos aquellos que nos dedicamos al teatro, que nos dedicamos a la oratoria, a la locución, al doblaje, a la narración, etc. Es muy, pero muy importante aprender a realizar esta respiración, que es la respiración que si uno ve a un bebé, uno inmediatamente ve que su barriguita sube y baja, sube y baja. Esa es la respiración que nosotros debemos volver a aprender. Y todo esto tiene un aprendizaje muscular, una memoria muscular, una memoria cerebral para llegar a hacerlo. Y no solamente diafragmática, sino también intercostal. La vocalización, que es muy importante, y cuando hablamos de la vocalización, hablamos específicamente de las vocales, de cómo aprendemos a emitirlas. Cuando vamos a iniciar con el tema del canto es importante aprender a emitirlas desde las letras nasales, como son la M y la N. Mi, me, mamo, mu, mi, me, mamo, mu, ni, ne, na, no, nu. La idea es también que aprendamos a ubicarlas bien aquí al frente, y por eso la M y la N son letras que nos sirven mucho para poder realizar este ejercicio. La articulación. Aquí la articulación tiene que ver también con la unión de las vocales con las consonantes, no solo la M y la N, sino también con el resto de las consonantes. La dicción. La dicción consiste en destacar algunas palabras, algunas sílabas muy importantes al momento de cantar la letra de alguna canción. La interpretación. Este es uno de los aspectos más importantes, como lo decía inicialmente. Hay buenos cantantes, hay buenos intérpretes, pero a veces no es tan fácil encontrar un buen cantante que también sea un buen intérprete. Y aquel que lo haga definitivamente tiene un plus, porque qué importante es poder transmitir, ¿sí?, emociones con lo que yo estoy cantando. Y la voz frente al micrófono. Muy importante aprender a usar un micrófono. Se dice que por teoría el espacio que uno debería dejar entre el micrófono es de 1/4, que es esta. Sin embargo, hay personas que, pues como yo de manera natural, lo usamos más acá porque en ocasiones no hay un suficiente volumen, ¿sí? O sencillamente para no desgastarse tampoco uno como cantante, pues uno se coloca el micrófono un poco más cerca para evitar la fatiga también vocal. Como ya sabemos, la clasificación de las voces se dan en hombres como tenor, bajo, barítono. Pero el tenor tiene una subdivisión de 4 tenores. El tenor ligero, el tenor lírico, el tenor dramático y el tenor wagneriano, que es especializado en hacer obras de Wagner. En las voces femeninas están la soprano, la mezzosoprano y la contralto. Es muy importante la clasificación de las voces de manera adecuada, pues una buena o mala clasificación dependerá de que una voz se desarrolle normalmente, que sea una voz sana, que no vaya a arruinar el órgano vocal. Existen también defectos en las voces, como por ejemplo la voz engolada o gutural, que es una voz como cuando la lengua se va hacia la parte de atrás, inmediatamente se engola la voz. La voz gangosa, bueno, cuando hablamos de gangosa ya es una voz completamente nasal, hola, hola, hola. Una voz tremolante u oscilante, que puede ser una voz que todo el tiempo está vibrando. Una voz inestable, que es como de esas voces que son así, exactamente como la de Betty la Fea. Una voz chillona, que es una voz completamente brillante, que uno la escucha y es como... Y una voz muy abierta al momento de cantar, que ya todo le suena supremamente abierto, como por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con el Ave María de Schubert. Ave María.
eso es una voz abierta. Lo que realmente debería sonar sería Ave María, que es una voz controlada, una voz redonda, una postura más bien vertical. La voz entubada, que es esa voz que se escucha como si estuviera dentro de una caja, y también una voz desafinada, que definitivamente esto sí es de lo más difícil que puede pasar, es tener una voz desafinada. Así que por eso es importante tener clases de técnica vocal, por eso también es importante tener clases de entrenamiento auditivo. Son los más fundamentales y los que más nos interesa perfeccionar, porque nos van a permitir alcanzar todas las notas agudas y graves dentro del registro específico del cantante, cantar frases largas, tener una voz clara y potente y evitar la ronquera. Los 3 principios generales deben respetarse siempre independientemente del modo, del color del sonido y el efecto. Estos 3 principios son el apoyo, el twang necesario y no colocar la mandíbula hacia adelante ni tensar los labios. El apoyo significa trabajar en contra del empuje natural del diafragma para liberar el aire inspirado. Esto se consigue conteniendo ese empuje. No utilices el apoyo antes de lo necesario. Guárdalo para cuando el canto se vuelva un poco difícil, como en las notas agudas o al final de una canción. El apoyo supone un trabajo físico duro y por tanto es importante estar en buena forma física. El twang necesario. Al hacer un twang, el sonido se vuelve más claro y no aspirado y se puede aumentar el volumen. Siempre tienes que usar un grado de twang necesario para lograr una técnica correcta y poder usar la voz fácilmente, ya que eso suele producir constricciones en torno a las cuerdas vocales. Para evitar tensar los labios también es importante formar las vocales con la lengua sin alterar demasiado la forma de la boca. Estos 4 modos vocales son neutral, curving, overdrive, edge o belting. El neutral es el único modo no metálico. No hay ningún grado metálico en el sonido. El carácter del neutral suele ser suave, como el de una canción de cuna. Los 2 extremos de neutral son neutral con aire y neutral sin aire. El neutral se consigue relajando la mandíbula. Tanto en hombres como en mujeres se pueden usar todas las zonas de la voz, todas las vocales y todos los colores de sonido. Generalmente el neutral es un modo con un volumen suave que va de muy suave, piano pianísimo, a medio suave, mezzo piano. Los volúmenes muy potentes, fortísimos, solo pueden obtenerse en neutral sin aire en la zona aguda de la voz. Curving. El curving es el único modo semimetálico. Hay un toque ligeramente metálico en las notas. Es el más moderado de los modos metálicos. Suena ligeramente quejumbroso o reprimido, como cuando uno se queja de pronto de un dolor de estómago. El curving se utiliza en la música popular cuando el volumen es más o menos medio y cuando se quiere cierto grado metálico de las notas, como en el soul suave o en el R&B. El volumen en curving se queda más o menos en el nivel medio comparado con los demás modos de medio suave,
mezzo piano, a medio fuerte, mezzo forte. En este modo no se puede cantar a un volumen muy suave ni a un volumen muy fuerte. Overdrive. El overdrive es uno de los dos modos totalmente metálicos. Las notas tienen un carácter muy metálico. El carácter de overdrive suele ser directo y fuerte. El overdrive se utiliza en la música popular cuando el volumen es fuerte, cuando se quiere un alto grado metálico en las notas, como en la música rock. El overdrive se utiliza en la vida cotidiana, por ejemplo, al gritar. Edge o belting. El modo edge, anteriormente denominado belting, es el otro modo totalmente metálico. Hay mucho grado metálico en las notas. El carácter de edge es ligero, agresivo, afilado y chillón, como al imitar a un avión cayendo en picada. Todos los modos pueden aclararse u oscurecerse, aunque unos más que otros. El color del sonido se crea en el tracto vocal, que es el espacio que va desde la parte superior de las cuerdas vocales hasta los labios, incluido el conducto nasal. La forma y el tamaño del tracto vocal son de gran importancia para el color del sonido. Cada cantante tiene un tracto vocal diferente y por tanto cada uno tiene su propio color de sonido. Si el tracto vocal es grande, el color del sonido será más oscuro y tendrá más cuerpo. Si es pequeño, el sonido será más claro y fino. La forma del tracto vocal puede alterarse en muchas direcciones, por lo que hay muchas maneras de cambiar el color del sonido, como por ejemplo, la forma del embudo epiglótico. La posición de la laringe. La forma de la lengua. La forma de la boca. La posición del paladar blando. La apertura o cierre del conducto nasal. Los efectos son sonidos que no están en conexión con la melodía o el texto, sino que subrayan la expresión o el estilo de un cantante. Muchos efectos se producen en el tracto vocal. Cada cantante es diferente y por tanto los efectos deben diseñarse específicamente para cada cantante en función de su anatomía, fisiología, forma física, nivel de energía y temperamento. Antes de empezar a trabajar con los efectos, es muy importante controlar los tres principios generales: el modo elegido y el color del sonido. Los efectos pueden ser los siguientes. If you wanna do it, we can work it out.
If you wanna do it, we can work it out. If you wanna do it, we can work it out. Oh, if you wanna do it, we can work it out. If you wanna do it, we can work it out. If you wanna do it, we can work it out. If you wanna do it, we can work it out. If you wanna do it, we can work it out. Existen diferentes ángulos de aprendizaje. Cada persona aprende de una manera completamente diferente. Algunos cantantes necesitan una explicación teórica del problema para poder solucionarlo. Otros lo abordan desde el punto de vista físico y otros estudiando el sonido, por ejemplo, escuchándolo, reconociéndolo y copiándolo. Unos aprenden con ilustraciones gráficas y otros a través de imágenes y sensaciones internas. Así que es importante, 1, conocer la anatomía. Recomiendo definitivamente que los cantantes tomen la máxima conciencia de lo que ocurre en su cuerpo mientras cantan. Localizar el problema principal. 2, cuando uno está aprendiendo, a menudo resulta difícil decidir qué es más importante y qué es lo menos importante. 3, responsabilizarse. Es importante que los cantantes asuman la responsabilidad de su propio desarrollo en lugar de abandonarse única y exclusivamente en manos del profesor. Ni el mejor profesor del mundo puede enseñarte nada si tú no recoges sus enseñanzas y las trabajas. Al final serás tú quien tenga que decidir qué parte de esas enseñanzas pones en práctica, cuáles no te sirven y cuáles no te interesan. ¿Cómo practicar? Primero, es importante tener una voz saludable. Lo primero que debe aprender un cantante es a no quedarse sin voz. Si te quedas sin voz, debes parar de cantar inmediatamente hasta recuperarla. Memoria muscular. Si cantas algo una y otra vez, tu cerebro recordará la acción. A eso se le llama ejercitar la memoria muscular. Confía en ti mismo. Una regla importante que nunca está de más repetir es que al cantar no debes sentir ningún dolor ni incomodidad. Si algo no te suena bien, te parece inadecuado o te resulta incómodo, tu voz te está diciendo que estás haciendo algo inadecuado. Fíjate siempre de tus sensaciones. Son mejores y más directas, incluso que el oído del mejor profesor. Siempre debes sentirte cómodo al cantar. La técnica debe producir el efecto deseado de forma inmediata. En caso contrario, no estás entrenado de forma correcta. Los ejercicios deben ser sencillos. Muchos cantantes piden ejercicios específicos para resolver sus problemas concretos, pero yo creo que definitivamente lo más importante no son los ejercicios en sí, es la forma en que los trabajamos. Así que mejor canciones en lugar de ejercicios complicados. Cuando tú seas capaz de realizar estos ejercicios sencillos con la técnica adecuada, tendrás una base muy importante, una base sólida para enfocar los problemas de las canciones. Creo que no tiene ningún sentido trabajar con ejercicios complicados, con secuencias rítmicas y melódicas para entrenar la voz. Es mucho mejor abordarlo a través de las canciones. Cambio de clave de los ejercicios. Cuando hayas perfeccionado los ejercicios en una clave determinada, puedes practicar cambiando de clave para perfeccionar el mismo ejercicio en todos los tonos. A eso se le llama transponer el ejercicio y te permitirá percibir los factores que debes tener en cuenta al cantar en claves diferentes. Un programa formativo personalizado.
Elabora tu propio programa de formación con aquellas técnicas que creas que necesitas trabajar. Podrás modificar continuamente el programa en función de tus problemas técnicos, en función de tus necesidades y del tiempo que tú dispongas. Todo esto también con la ayuda de un profesor. ¿Cuánto tiempo deberías practicar? Bueno, existen muchos mitos al respecto a la duración idónea de las prácticas de canto. Pero como todo, depende de cada persona. El cantante debe aprender a juzgar por sí mismo cuánto tiempo puede estar concentrado y cuánto tiempo puede mantener la energía y el esfuerzo necesarios para seguir practicando. Practica con otros cantantes. Si tú practicas con otros cantantes, se van a poder apoyar, se van a poder animar mutuamente. Además, es más divertido y varios oídos oyen mucho más que uno solo. Usa las vocales precisas. Es muy importante que la pronunciación de las vocales sea correcta al 100%. También es importante ser capaz de reconocer el sonido vocálico exacto para que la técnica funcione correctamente. Y por último, encuentra tu estilo propio al cantar. No siendo más, les quiero dar las gracias por esta maravillosa invitación. Cualquier pregunta, cualquier duda, ahí queda mi número de teléfono, ahí me pueden contactar al WhatsApp, pueden revisar mi Facebook, también me pueden enviar mensajes por ahí o también a mi Instagram. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión.